Estás escuchando La Colmena. Así es, en este momento, bienvenidas a todas las personas que están conectadas a través de www.whatsappr.com. Ya siendo en este momento las 5:06 de la tarde, comenzamos La Colmena Radio. Les recuerdo que el programa del día de hoy es ¿Cómo están los impuestos en Colombia? Con un súper invitado especial, Martín Emilio Rey, abogado y contador público de la Universidad del Cauca, socio de US Veritas Abogados SAS, asesor tributario, con más de 18 años de experiencia en materia tributaria, máster en Fiscalidad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja de España, curso de Derecho Tributario Internacional de la Universidad de Salamanca en España y especialización en Gerencia Tributaria de la Universidad del Cauca y en Instituciones Jurídicas Procesales de la Universidad Nacional. Nuestro especialista en materia nos estará acompañando el día de hoy en nuestro programa charlando de cómo están los impuestos después de esta reforma tributaria. Así que, Martín, bienvenido a La Colmena Radio. Esta es tu casa. Buenas tardes para usted, Daniel, Alejandro, Samir y todos los oyentes del programa La Colmena Radio. Muchas gracias por la invitación en el día de hoy. Muchas gracias, Martín, por aceptar la invitación de La Colmena Radio. Más adelante ya entraremos en materia con nuestro tema del día, cómo están los impuestos en Colombia, sin antes recordarle que La Colmena lleva a tu espacio un emprendimiento de empresa a otro nivel. Con un alcance de más de 1.300 oyentes por programa, segmentado principalmente de empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes, contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Recuerda que La Colmena es un programa creado por High Holding Interactivo Virtual Empresarial y Actualidad Contable Colombiana. Síguenos en redes sociales como @La Colmena Radio en Facebook, Instagram y YouTube y La Colmena Raya al Piso Radio en Twitter. Vamos a entrar en un tema que es bastante complejo para todos los empresarios, que es el tema de la renta. Entonces, Martín, ¿cuáles fueron los cambios sobre las tasas en el cálculo de renta ordinaria y presuntiva después de esta nueva ley 1943? Hola, Daniel, buenas tardes para usted nuevamente, para Alejandro, Samir y todos los oyentes del programa La Colmena Radio. Gracias por esta invitación para disertar sobre algunos aspectos que trajo la ley 1943, la última reforma tributaria. Antes de resolver su inquietud, pues es importante hacer una pequeña introducción diciendo que el gobierno nacional pretendía con esta reforma tributaria recaudar 14 billones de pesos. Sin embargo, con todos los recortes que se le hizo al proyecto inicial, pues más o menos se van a recaudar unos 7 billones de pesos, lo que aspira el gobierno en el año 2019. Bueno, en cuanto a los cambios que introdujo la ley 1819 en materia del impuesto sobre la renta, en cuanto a las tasas, tenemos que indicar que para el año grabable 2019 la tasa se reduce al 33%, para el 2020 al 32%, 2021 al 31% y 2022 al 30%. Eso en cuanto a las tarifas en materia del impuesto sobre la renta para personas jurídicas. No sin antes advertir a los oyentes que hay unas tarifas especiales también en dicho tributo para personas jurídicas, como son las tarifas del 9%, para empresas que desarrollen diferentes actividades, como entre ellas quien preste un servicio hotelero, quien construye un hotel nuevo o remodelado en municipios hasta de 200.000 habitantes y más de 200.000 habitantes y cumpla una serie de condiciones, tendrían derecho a pagar el impuesto de renta y complementarios a las tarifas del 9%. También hay las tarifas del 20%, que es por rentas generadas en Colombia cuando se envían al exterior. En este caso, por la prestación de servicios. Valga mencionar un servicio muy usado en Colombia por los empresarios, como son la asistencia técnica y los servicios técnicos y la consultoría. Cuando una empresa colombiana contrata a una persona del exterior para que preste estos servicios, venga o no venga esa persona a Colombia,
ese ingreso se entiende de fuente nacional para que lo recibe. Para quien nos está escuchando, es como si se generara en Colombia, así no venga a Colombia. Y cuando la empresa contratante manda ese servicio al exterior, tiene que retener el 20% sobre el valor del pago. Eso en cuanto a personas jurídicas. En personas, me decía Daniel, en cuanto a la renta presuntiva. La renta presuntiva es una forma de determinación de la renta gravable en Colombia. Entonces, el legislador dice que se presume que el patrimonio líquido que tenga un contribuyente, el del año anterior, le produjo un rendimiento efectivo anual del 3.5%. Entonces, en la declaración que vamos a presentar dentro de 2 meses, que es la declaración inherente al impuesto sobre la renta y complementaria del año 2018, tomamos el patrimonio líquido del año 2017 y hacemos unas depuraciones y calculamos una base, que es el 3.5. Esa base que nos da al aplicar el 3.5 la comparamos con la renta líquida. Y la renta líquida mayor es la que le aplicamos la tarifa del impuesto. En este caso, si estamos hablando del impuesto de renta del 2018, que vamos a presentar en 3 meses, es el 34%. Esas tarifas se van a disminuir. Esa tarifa se disminuye al 1.5 para los años 2019 y 2020. Okay. Y a partir de 2021 se eliminaría la renta presuntiva como una forma especial de determinar la renta líquida gravable de los contribuyentes. Martín se me adelantó de una vez a la pregunta que iba, que es ¿cuál es el impacto de la eliminación de la renta presuntiva? Creo que ya me adelantó una parte, pero tenemos más cambios, algo que modifique más en el tema de la eliminación de la renta presunta. A ver, realmente esos son los cambios y se le elimina tanto a las personas naturales como a la jurídica, porque el legislador no dijo que se eliminaba únicamente para personas jurídicas. Entonces quiere decir que al caerse esa forma, al eliminarse mejor, porque no estamos hablando de derogatoria, al eliminarse esa forma de determinación de la renta presuntiva, pues allí las empresas que obtengan pérdidas pues no liquidarían impuestos. Ok. Bueno. Porque esa es una forma especial que aunque yo tenga pérdida contable y pérdida fiscal, puedo hacerlo presunto. Yo tendría que pagar por renta presuntiva. Correcto. Entonces, al eliminarse esa forma especial de base gravable, pues quiere decir que la persona que no tenga utilidades fiscales no pagaría impuesto. Con otra connotación. Cuando un contribuyente paga impuesto, liquida el impuesto de renta con fundamento en la renta presuntiva, genera un crédito, como una cuenta por pagar, como una cuenta por cobrar al Estado. Cuenta por cobrar que se le puede cobrar al Estado, valga la redundancia, al cabo de 5 años, después de generarse esa figura que llama el exceso de la presuntiva sobre la renta ordinaria. Al no existir renta presuntiva a partir del año 2022, pues no tendríamos ese tratamiento, esos excesos de presuntiva sobre la renta ordinaria. Entonces, ¿qué sugiero yo? Que aquellos contribuyentes que hasta el 2022 tengan excesos de presuntiva traten de aprovecharlos, porque no sabemos qué vaya a pasar en una futura reforma. Esto es, digamos, con este crédito fiscal, por decirlo así. Además, Martín, discúlpame, te interrumpo. Además que estamos en una época donde venimos cada 2 años haciendo reformas y perfectamente de aquí al 2022, perfectamente en el 2021 ya tenemos una nueva reforma tributaria. Claro, Daniel, como usted dice, entonces no sabemos, y como en materia tributaria, no sabemos qué vaya a pasar con las próximas reformas tributarias donde el Estado necesita plata. Sí. Y una de las formas es achicar, pues, digamos, como esos escudos fiscales. En el arreglo tributario hemos llamado que los excesos de presuntiva y las pérdidas fiscales son los escudos fiscales que tienen los contribuyentes, es decir, los podemos cobrar al Estado si generamos rentas en años siguientes. Entonces, a partir del 2022, pues desaparece la renta presuntiva. Entonces, no tendría ese escudo fiscal. No sabemos qué vaya a pasar con los escudos que existan hasta el 31 de diciembre del 2021. No sabemos qué vaya a pasar en una futura reforma tributaria. Porque en esta reforma tributaria, en la 1943, no se dijo nada de aquellos saldos que tuvieran los contribuyentes a 31 de diciembre del año 2021. Perfecto. Bueno, claro, pues yo creo que para los oyentes les quedó muy claro que toca estar pendiente qué va a pasar con este tema de la renta presuntiva. Bueno, entrando
continuando con la entrevista, Daniel. a la ley 1943 o 1943, ¿existe alguna tarifa especial de renta y o beneficio tributario en renta para los entes económicos, Martín? Daniel, como decía al comienzo, digamos que hablemos de entes económicos como una sociedad. Hay unas tarifas diferenciales, sabemos que la tarifa general en renta es el 33, hay otras tarifas del 20 y hay unas tarifas del 9, por ejemplo, para quien construye un hotel nuevo y preste el servicio de hospedaje en los hoteles, pues tiene un beneficio de una tarifa de renta que liquida el impuesto al 9%, por 20 años o por 10 años. Tarifa especial. Tarifa especial. Esas se mantuvieron y se agregaron otras tarifas, por ejemplo, los parques temáticos, que esas no existían. Cuando uno mira el artículo 80, encuentra que hay 3 conceptos o 4 nuevos que no existían, que son de esas tarifas al 9%. Como decía, quien construye un hotel nuevo en un municipio con 200.000 o más habitantes, eso no existía, existía hasta 200.000, no mayores a 200.000. O sea que si una persona natural o jurídica, construye un hotel, por decir algo, en la ciudad de Santiago de Cali o en Medellín, donde está Samir, sí, pues tendría derecho, si cumple con todos los requisitos, a ese beneficio, en vez de pagar el 33% o el 32% o el 31% o el 30%, como sería, pues pagaría el 9%. Por 10 años, siempre y cuando construya ese hotel dentro de los 4 años siguientes al año 2018, o sea, contando 2019, 2020, 2021 hasta el 2022. Martín, ¿esto solo aplicaría para las empresas o también para las personas naturales? Las personas jurídicas. Solo jurídicas. Solo jurídicas. Hay una diferencia entre Daniel, Samir, Alejandro y oyentes. Hay una diferencia entre personas naturales y personas jurídicas. Este artículo 240 modifica la tarifa en materia de renta para personas jurídicas. Mientras que la persona natural, si construye ese hotel en ese municipio con más de 200.000, pues no tiene ese beneficio tributario en cuanto a la tarifa. O sea que, Martín, aquí digamos a cualquier oyente que nos esté escuchando, contador, que tenga algún cliente que es persona natural, no le sirve esta tarifa para nada. No le sirve, no. Que la persona se cambie de persona natural a régimen común, se constituya como empresa, ahí sí le serviría, ¿cierto? Sí, señor. Para personas naturales no aplica. Digamos que hay una desigualdad traída desde la ley 1819, porque esa tarifa nace, digamos, la del 9 nace con la ley 1819. Hoy se agregan 4 nuevos conceptos para gozar del 9%, entre ellos lo que estoy comentando, hoteles nuevos o remodelados en municipios de más de 200.000 habitantes, porque está a 200.000. Y aplica un momento para personas jurídicas, no personas naturales, Daniel y oyentes. Ok, Martín, qué pena te interrumpo un momentico, y Daniel, aquí en el público tenemos una serie de preguntas que la gente está muy emocionada, pues si tiene una serie de inquietudes respecto al tema de la ley de financiamiento, esta reforma tributaria y cómo están los impuestos. Una de estas es, va a transmitirte una que de pronto tiene mucha relación con lo que estamos mencionando en este momento, que tiene relación con los beneficios, especialmente en renta o las situaciones en renta, y nos pregunta Julián, pregunta a Martín Emilio, ¿cuáles beneficios tributarios pueden aprovechar las empresas PYME en Colombia? Las pymes. Bueno, sí, señor. La reforma tributaria trajo una renta exenta para las empresas de economía naranja. Está bien limitada. Por 7 años, que es un programa bandera pues, del gobierno nacional, con una serie de condiciones, y para aquellas empresas que desarrollan el agro, sectores agropecuarios, y aplica para personas jurídicas. En una persona natural con una serie de condiciones donde hay una renta exenta, digamos que esas aplicarían allí para las pequeñas, siempre y cuando tengan ingresos hasta 80.000 UETs y cumplan una serie de condiciones. Esas pymes, digamos, con la ley 1943, podrían gozar de esos beneficios. Sobra advertir, o valga advertir mejor, para ser más preciso, de que en materia tributaria no hay requisitos o beneficios generalizados, sino que usted tiene que cumplir una serie de condiciones. Por ejemplo, en la economía naranja no son todas las actividades, son actividades como desarrollo de software, todo que tenga que ver pues, con la inventiva en redes sociales, todas estas
pues de informática, sería como el término más preciso, que tiene esa preventa. Esa preventa, ¿por qué? Porque tiene una renta exenta por 7 años, y en el campo que incentiven la producción agrícola o industrial, agroindustrial, que tiene una exención del 10%, obviamente hay que cumplir una serie de condiciones, y estamos esperando que el gobierno nacional, el Ministerio de Hacienda, junto con la Dirección de Impuestos Nacionales, pues reglamente la forma como los contribuyentes pueden acogerse a dicho beneficio. Martín, bueno, creo que se me adelantó a una de las preguntas que tenía para casi el final del programa, pero bueno, muy chévere que nos vayas contando esos beneficios que trae la nueva ley de financiamiento. Bueno, siguiendo con el tema de rentas, ¿qué es la subcapitalización? ¿Cuáles son los cambios de este término en la determinación de rentas nacionales a nacionales y extranjeros, Martín? Bueno, Daniel y oyentes, la subcapitalización es un concepto que nace con la ley 1607 del 2012. Esa ley 1607 del 2012 incorpora al estatuto tributario el artículo 118.1. Y en ese estatuto tributario, palabra más, palabra menos para los oyentes, la subcapitalización es una figura jurídica que impide que las personas jurídicas deduzcan todos los intereses que paguen por su endeudamiento. Entonces dice, cualquier persona jurídica en principio es deducible todos los intereses que paguen por sus créditos, pero tiene que mirar que las deudas no pueden rebasar 3 veces el patrimonio líquido del año inmediatamente anterior. Si rebasa las deudas 3 veces el patrimonio líquido, señor contribuyente, aplica una fórmula y todos sus intereses, por más que se los pague al sector financiero, no son deducibles. Entonces, evitaba la posibilidad de que se trasladara beneficios de una empresa de alta tributación a otra empresa de baja tributación, donde hubiese menores beneficios. Bueno. Es un absurdo desde el punto de vista fiscal, porque muchas empresas están endeudadas con el sector financiero para desarrollar su actividad económica, para generar capital de trabajo, para incentivar, para hacer renovaciones tecnológicas. Y resulta que cuando desbordaba sus límites, muchos intereses pagados durante todo el año no se podían deducir. ¿Qué quería decir con eso? Que los contribuyentes terminaban pagando, señores oyentes, un mayor impuesto al no poder deducir un concepto que cumplía con todos los requisitos que dice la norma tributaria, que tienen que ser legales, necesarios, proporcionales, tener relación de causalidad. A veces generado en la actividad productora de renta, cumplían todos los requisitos para que el gasto fuera deducible, pero como estaba la subcapitalización y desbordaba, el endeudamiento superaba 3 veces el patrimonio líquido del año anterior, pues había que hacer una proporcionalidad y no podíamos deducir la totalidad de los intereses. Entonces, reitero, con eso que hacíamos, que hasta el año 2018 inclusive, el contribuyente terminaba pagando más impuestos, se le aumentaba la base gravable al no poder deducir de sus ingresos un gasto por concepto de intereses. Bueno, vamos a continuar aquí con Martín Emilio, que ahorita, pues para poder salir a la pausa musical, interrumpimos una parte del tema de subcapitalización. Martín, continúa por favor con ese pedacito que nos quedó faltando de la parte de subcapitalización para continuar entonces con las siguientes preguntas. Gracias. Sí, gracias, Damir. Entonces decía que con la ley 1943 la subcapitalización sufre una modificación y hoy en día, o sea, a partir del año grabable del 2019, son deducibles todos los intereses que paguen las entidades siempre y cuando tengan relación de causalidad con su actividad productora de renta y sean legales, necesarios, proporcionales, como tienen que ser. Y la subcapitalización solo quedó cuando se hacen créditos de manera directa o indirecta a favor de vinculados económicos. Y allí se baja de 3 a 2 veces, que esos créditos no superen 2 veces el patrimonio líquido. O sea, creo que ese es uno de los pocos aciertos, o de varios aciertos, pues digamos pocos, que trae la ley 1943. Ok, listo. Espero entonces que ahora sí le haya quedado muy clara la audiencia. Y por aquí María nos plantea, precisamente lo que mencionas, el tema de los intereses y de subcapitalización. Ahorita damos un temita que tiene algo de relación quizá, y nos pregunta María aquí en nuestro chat. Nos dice, a ver, lo abrimos nuevamente. En la sucesión de pasivos entre empresas, ¿es deducible el interés? Qué pregunta tan buena. ¿En la que, perdón, no escuché? En la sucesión de pasivos entre empresas, ¿es deducible el interés? Claro, si
Si la empresa A le presta a la empresa B, las empresas no están hechas para prestar dinero, en principio, pero digamos que la empresa A le presta a la empresa B y no hay una vinculación económica. Samir tiene una empresa en Medellín y Samir es amigo mío y yo le presto, la empresa necesita para que yo tengo liquidez y la empresa mía y Veritas Abogados le hace un préstamo y le cobra intereses. Ese interés que pague la empresa de Samir sería deducible para ella, la que le pague a Veritas. Sería deducible en la empresa de Samir ese interés siempre y cuando no desborde el interés bancario, el interés corriente bancario, esté soportado el crédito con documentos, no solamente fechas de devengo de los intereses, que ese devengo se haga dentro del mismo periodo gravable, que esté debidamente contabilizado y registrado de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y que tenga relación de causalidad con la actividad productora de Samir, de la empresa que tiene Samir en el ejemplo que estoy colocando, para poderme hacer entender de manera más fácil. Entonces sería deducible ese interés que paga. Bueno, esperemos que a María y a toda nuestra audiencia les haya quedado muy clara esa pregunta. Entonces, ahora sí continuamos con nuestra entrevista para plantear ahorita unas preguntitas que tenemos de Diana Delgadillo. Bueno, primero, Martín, ¿cuáles son los cambios que se presentan en la deducción sobre la renta por impuestos pagados? Ese es un tema, es un tema muy importante. Gracias por la pregunta, Samir. Resulta que la ley 1943 modificó el artículo 115. Pero no modificó el artículo 115.1. Ese artículo 115.1 nace con la ley 1819. Entonces tenemos dos normas que regulan los mismos temas. El 115 dice que son deducibles del impuesto de renta los impuestos efectivamente pagados, los impuestos, tasas y contribuciones. Entonces metió impuestos, lo generalizó. Las tasas no estaban y las contribuciones las metió. Siempre y cuando se paguen durante el año, tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta y se paguen durante el año. Tratándose del impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, que era deducible, efectivamente pagado en el año, dijo, listo, para el año 2019 ya no se va a manejar como deducción, se va a manejar el 50% como descuento tributario. ¿Y qué es el descuento? Es aquel valor que yo disminuyo del impuesto básico de renta para llegar al impuesto neto de renta. Digamos que allí se aprovecha más esa deducción del 50, ese descuento del 50 que esa deducción. Una forma directa, ¿no? Una forma directa, claro, Daniel. Se aprovecha más. Es más ventajoso para un contribuyente, claro que sí, descontar del impuesto que deducir de los ingresos. Pero resulta, dice que siempre y cuando que para que se deduzca, para que se pueda tratar esa figura como descuento, tiene que haberse pagado efectivamente el impuesto. Dice, antes de presentar la declaración de renta. Dice el artículo de la reforma tributaria. Esto es importante. Discúlpame, Martín, te interrumpo. Esto es muy importante que tomen atenta nota a todos nuestros colegas, amigos y contadores y empresarios, porque este es un punto importantísimo en el cambio de la reforma, porque ya no lo voy a hacer de forma literal, sino lo voy a hacer directo. Claro, de forma directa como descuento tributario. Buenísimo. Y para que proceda ese descuento, dice la norma, que se requiere que el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, sea efectivamente pagado durante el año y que tenga relación de causalidad con la actividad económica. Hasta allí diríamos, este artículo, la Diana había dicho en un concepto del año 2017, que aplicaba para impuestos generados o causados hasta el 31 de diciembre del 2016. Porque los impuestos devengados, porque ya no se habla de causación técnicamente, se habla de devengo, aunque en el fondo digamos que es lo mismo, que es el reconocimiento contable. El artículo 115.1 era para los que estaban obligados a hallar contabilidad y el artículo 115 para los no obligados a hallar contabilidad. El 115.1, como dije al comienzo de mi intervención respecto a esta pregunta, no fue modificado, no fue tocado. Y el 115.1 dice que los impuestos del artículo 115 son deducibles siempre y cuando se devenguen en el año y se paguen antes de presentar la declaración de renta. Entonces, para los que nos están escuchando y que no son contadores, ¿qué es el devengo? Es un concepto que nace con las normas internacionales y no es más que lo que hablábamos antes de la causación, que es el reconocimiento de un hecho económico. Entonces yo reconozco
el gasto por impuesto de industria y comercio en el año 2019 y lo tengo que pagar antes de presentar la declaración de renta del 2019, que lo hago en el 2020, para que sea deducible, en este caso, para que se vaya como descuento tributario con la de ley 1943 en la declaración de renta del 2019. Entonces creemos que ya hay dos normas. Infortunadamente creemos que no fue técnica, no fue una posición técnica del legislador, porque debió haberse derogado el 115 y haberse adicionado el 115 con lo que se adicionó. El 115.1 con lo que adicionó el 115, para no generar esa dualidad normativa, que ahí no sabemos si nos vamos por contabilidad de caja o por contabilidad de venta. Nosotros que pensamos en la oficina, Daniel y oyentes, Señor. que el 115.1 aplica para quien esté obligado a llevar contabilidad. Es decir, que si usted quiere tratar como descuento tributario en la declaración de renta del 2016, del 2019, corrijo, del 2019, industria y comercio tienen que registrarlo en la contabilidad durante el año 2019 y pagarlo antes de que presente la declaración de renta del 2019. Ejemplo, presento mi declaración de ICA anual, la tengo que pagar antes de, digamos, Bogotá, vamos a hablar del caso Sí, de de Bogotá. Bogotá. Tengo que pagarlo antes del 18-19 de enero del 2020, entra como descuento. Como descuento tributario en la declaración de renta del 2019, porque usted está obligado a llevar contabilidad. Perfecto, clarísimo. Aunque la norma diga, el 115 se haya interpretado que es para los que están obligados a llevar contabilidad de caja. Yo creo que nosotros queremos al interior de la oficina, aquí con el grupo profesional, que el 115.1 quedó lo mismo y que es para impuestos causados o devengados mejor, siendo más técnico, más preciso, porque estamos en un programa técnico, devengados durante el año 2019. Es decir, para los oyentes, tengo un impuesto que yo causé o devengué en el año 2015 de industria y comercio y lo pago en el año 2019. Creemos nosotros que es un riesgo llevar como descuento tributario en el 2019 ese impuesto que pagué en el 2019 pero que corresponde al año 2015. ¿Por qué? Porque el 115.1 habla de impuestos devengados durante el periodo. Y ese, en el ejemplo que estoy colocando para terminar ya la respuesta, ese impuesto no quedó devengado en el 2019 sino en el 2015. Pero habrá gente que va a tomar el riesgo, Alejandro, Samir y Daniel y demás oyentes, ya cada quien evaluará si toma o no toma el riesgo, si tiene una situación como la que acabo de comentar aquí en el programa. Además que usted metió algo de la hermenéutica. Sí, claro. Precisamente. Bueno, Sí. Martín, clarísimo ese aspecto entonces del tema de los impuestos que pasarían como deducciones según las nuevas modificaciones en la reforma tributaria. Ahora cuéntanos cuáles son los cambios que sufren las tasas en temas de retención de la fuente a título de renta y de IVA con respecto a lo que son, o sea, no solamente con respecto a los gastos en el exterior y también algunas modificaciones que haya tenido el tema de la retención a título de IVA para algunos pagos acá de fuente nacional. Listo. Gracias, Samir. Vamos por partes. Primero, la retención en la fuente de renta. Se modifica el artículo 383 con el artículo 34 de la 1943. Y se modifica la tabla. Únicamente se modifica el artículo 383, la tabla. Y se bajan las bases, porque estaban en 95 BTs, a partir de 95 se empezaba a retener, una vez depurado, y ahora se baja a 87. ¿Qué quiere decir? Que hay 7, 8 BTs que van a estar grabadas, y lo que implica que eso conlleva a que yo como asalariado me hagan más retención de la fuente de la que me hacían el año anterior. Así de entrada, porque se modifican las bases. Y que entren otros, ¿no? Se modifican las bases y las tarifas también se modifican. Porque si bien arrancan el 19, hay tarifas hasta del 39%. Sí. En la retención de la fuente. Hago la salvedad, esto una vez depurado, como lo dice el estatuto tributario, cojo mi ingreso laboral, le quito a lo que tengo derecho y lo depuro. Y si una vez depurado esa base me da por encima de 87 UETs, pues me empiezan a dejar retenciones en la fuente. Eso para los asalariados. Hay un tema bien complejo en materia de retenciones en la fuente, y es que el año pasado esto se veía, iba de la mano con las cédulas. La cédula de rentas laborales y de no laborales. Entonces me explico, en los no laborales estaba
En los no laborales estaba el asesor tributario independiente, que tenía 2 o más trabajadores vinculados a la actividad por 90 días. Ese honorario de ese profesional independiente se manejaba a título de retención de la fuente como renta no laboral porque tenía esa condición. Y se le aplica la retención de la fuente tradicional del 10 o del 11%. Resulta que ahora en renta se modifica ese límite de los 2 trabajadores a condición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en materia de retención en la fuente, todos los honorarios son rentas de trabajo. Siempre y cuando usted diga, demuestre que no vinculó 2 o más trabajadores. Si no vinculó 2, se va por rentas de trabajo. Entonces le aplican el 383. Pero si usted dice que usted vinculó 2 o más trabajadores, se va por la renta no laboral. O sea, se va por la renta de la fuente del 10 o del 11%. O sea que eso es importante que lo tengan en cuenta todos los oyentes que nos estén escuchando, que hay que tener en cuenta muy claro cuál es la figura y la condición de la persona que nos está prestando los honorarios en el momento de hacer la retención en la fuente y que nos está prestando el servicio, porque mucha gente desconoce totalmente esto. Claro, Daniel, y no todo, o sea, todo honorario va a ser una renta de trabajo, como quedó en materia de renta, pero en materia de retenciones en la fuente, dejaron vivo el parágrafo que trae el 383, que no entendemos nosotros por qué ese parágrafo del 383 no se eliminó, para ser más técnicos. El 383 que dice en el parágrafo 2, dice: la retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingreso de honorarios y compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no han contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad. Si yo contraté 1, voy por rentas de trabajo y me aplican el 383. Si contraté 2 o más, voy por honorarios y me aplican las retenciones del 10 o 11. 10 o del 11%. Entonces se seguirá con el certificado aquel que trajo el decreto 1070 de 2003, donde yo informo, cuando salieron las famosas trabajadores por cuenta propia por otros, si yo contraté 2 o más trabajadores y que lo trajo ahora la ley 1819. Entonces, para redondear el tema, se modifican bases y se modifican tarifas en materia de las retenciones en la fuente por rentas de trabajo. Los que digan que vincularon 2 o más trabajadores van por las rentas ordinarias. Si yo asesor tributario tengo 2 o más trabajadores vinculados a mi actividad, no importa el tiempo que los tenga. Ya no es ese honorario no se hace retención de la fuente del 383 como si fuera un salario, sino se hace la retención de la fuente de las tarifas del 10 o del 11, como las que conocemos. Pero tengo que tener la figura de 2 o más empleados. O más trabajadores, claro. Porque esa norma quedó allí vigente, el parágrafo segundo que no se eliminó. Se eliminó la cédula, el 341, de las rentas de trabajo y las no laborales, pero no se modificó ese parágrafo del artículo 383 en materia de retenciones en la fuente. Entonces, redondeando, se bajan las bases. De 95 que no se sometió a retención, hoy es en 87. Y las tarifas iban hasta el 33, ahora van hasta el 39%, de manera marginal. Entonces una persona que gane bastante, pues le van a retener más, el tema ahí es un problema de caja, Daniel, y contribuyentes y oyentes. ¿Por qué? Porque le retienen más, pero como usted declara renta, entonces al retenerle más, usted esa retención de la fuente la descuenta o la lleva al formulario de renta y ya pagó por anticipado el valor del impuesto. Eso es personas naturales. En cuanto a el otro componente de la pregunta, decía las retenciones en la fuente de IVA. La retención en la fuente de IVA, recordemos que tenemos que dar claro lo siguiente: hoy en día se elimina el régimen simplificado. Sí, desapareció. Se habla de responsables y no responsables de IVA. Ya no hablamos ni de régimen común ni de régimen simplificado. Con la 1943 se habla solo de responsable y no responsable.
Haciendo un símil para que los oyentes entiendan, el responsable sería el régimen común de otrora y el no responsable sería el régimen simplificado o el que no es responsable de renta, de IVA, perdón. Entonces dice la norma, cuando habla de los agentes de retención, que el responsable cuando contrate bienes o servicios de una persona calificada en el SIM, le retiene. Y la retención de la fuente es del 15%. Entonces, un ejemplo, la empresa A es responsable de IVA. Contrata un servicio profesional de la empresa B y la empresa B es régimen simple. Entonces la empresa A, cuando va a pagar, retiene el 15% sobre el valor del IVA a la empresa B. No es que se haya revivido la retención de la fuente de IVA como estaba en el proyecto, porque en el proyecto hasta un segundo debate estaba que se revivía la retención en la fuente de IVA al régimen simplificado. No, es la retención en la fuente. Aquí se llega a un tema que no existía, que entre responsables se retiene, porque todo el que sea simple se convierte en responsable de IVA si presta un servicio grabado con el impuesto sobre las ventas. Entonces, la empresa A, que no está en el simple, le contrata un servicio a la empresa B, que está en el simple, y le retiene el 15%. O sea, ambos serían en otrora, haciendo un símil para que nos entendamos, que los oyentes me entiendan, ambos en común. Y aclaro, régimen común no hay, pero es para que nos entendamos. Somos los dos responsables de IVA. Al ser responsables de IVA, el responsable que no es simple le retiene al responsable que es simple. El 15%, pudiendo llegar hasta un 50%. Hoy la retención del 15%, hasta hoy que estamos hablando 22 de enero. Puede que el gobierno necesite caja y la suba al 20 o al 25%. Bueno, Martín, hay una pequeña acotación y una pregunta precisamente en relación con eso que nos planteó Diana Delgadillo cuando estamos iniciando el programa, y lo quise dejar para este momento precisamente porque por aquí vamos a hablar del tema de retención de IVA. Y es que muchas personas, ahorita lo acabas de mencionar, ya el régimen común, la terminología del régimen común y régimen simplificado desapareció, ahorita es responsables de IVA o no es responsables de IVA, pare de contar. Pero muchas personas, por desconocimiento quizá, tienen una tendencia a confundir el régimen, el impuesto unificado del régimen simple de tributación con lo que era el régimen simplificado. Hay que aclarar a toda la audiencia que estas son dos cosas completamente diferentes, pero por aquí va una de las preguntas, y esta pregunta es: ¿la retención de IVA al régimen simple, o sea, al impuesto unificado, al régimen simple de tributación, se presentaría bajo las mismas condiciones del RETEIVA a lo que anteriormente era el régimen simplificado? A ver, sí, porque yo lo retengo y lo pago en mi periodo. O sea, yo soy soy responsable de IVA, le compro a un simplificado, yo lo que hago es retener el 15%, digamos que yo sea periodo bimestral. A compra B y A es periodo bimestral de IVA. Usted retiene y lo paga en la retención en la fuente y se lo descuenta en la declaración de IVA. Martín. Ok, pero entonces, aquí, perdón un momentico, Daniel, pero entonces aquí lo que me aclaras es cuando un responsable le compra a un no responsable de IVA, pero sí, cuando una persona que se acoge voluntaria al régimen simple de tributación, persona jurídica o natural que por el monto de los ingresos y cumple todas las condiciones del capítulo 8 del Estatuto Tributario, se acoge al régimen simple de tributación. Entonces, cualquier otra persona que también es responsable de IVA le compra a alguien que es responsable pero del régimen simple de tributación. ¿Ahí cómo operaría el tema de la retención de IVA? Lo mismo que en el momento. Igual, retengo el 15%, lo pago y él ya se lo descuenta en la declaración anual o en la declaración que presente de IVA, porque todo el simple no quiere decir que sea simple de IVA, es una aclaración que va a hacer, porque sí, todo lo que es simple de IVA, si usted desarrolla una de las actividades del artículo 908, el numeral 1, no todas. Por eso hay una incógnita aquí, si uno responsable puede ser del simple. Es una duda académica que hay, que de momento todavía no está lo suficientemente clara. Por decir algo, un médico puede pertenecer al régimen simple, porque el médico de por sí ejerce una actividad no grabada. ¿Sí? Entonces, si usted es simple,
Usted es simple de renta, pero la norma dice que todo el que es simple se convierte en responsable de IVA. Pero resulta que el médico presta una actividad que no es grabada. Sí. Una gran incógnita, la norma no lo dijo. Hay quienes defienden, muchos contadores y abogados dicen, sí, se puede. Hay otros que creen, no se puede, porque una de las obligaciones es, para usted del simple, que se convierta en responsable de IVA. Y si usted ejerce una actividad médica, usted es un médico, usted, por más que sea del simple, no se convierte en responsable de IVA. Entonces, si yo le retengo a ese simple, pues ese simple lo llevo como un anticipo, y como el simple tiene que presentar declaración anual, ¿sí? Entonces ahí lo maneja, en la declaración de IVA maneja el tema de la retención en la fuente. Ok, bueno. Por aquí pasamos entonces a otra de nuestras preguntas. ¿Qué querías comentar, Daniel? Samir, quería preguntarle a Martín, antes de que continuemos, que creo que ya fue claro, pero me genera todavía la duda. Entonces, es como si volviésemos a un rete IVA de régimen común a régimen simplificado anterior, que ahora sería responsable y no responsable. Es decir, más o menos, Daniel, eso es, pero no podemos hablar de que yo me retengo al régimen simplificado, porque no hay. Sí, no responsable. Claro, el responsable le retiene al simple. El responsable se puede retener al no responsable. ¿Por qué? Porque no hay IVA para descontar. O sea, no viene la figura teórica, sí viene una retención efectiva, Daniel. Claro, o sea, pero no la retención teórica. Claro. Ok, no, ya le entendí, ya le comprendí, claro. Listo. ¿Por qué? Porque es que en otrora, Daniel y colegas y oyentes, en otrora el régimen simplificado es porque prestaba una actividad que es grabada, pero no cobraba IVA. Entonces, yo soy asesor tributario, régimen simplificado, mi actividad como asesor tributario está grabada con IVA. Correcto. Pero por ser régimen simplificado, yo no cobraba IVA, no facturaba IVA. Entonces, allí el que compraba régimen común me retenía a mí, se retenía en la fuente. Hay un rete IVA al régimen simplificado. Eso muere ahorita. Ahora es el responsable que le retiene al simple. Pero siempre y cuando usted esté en simple. Si usted claro, no está... si está en simple, claro. Si está en simple. Ok, clarísimo. Entre los dos responsables que no estén en simple, no. Entonces yo tengo una empresa que es responsable y le compra a la empresa que es responsable, que ninguna de las hace al simple. Hay una retención en la cuenta, no hay esa retecuente. Que la Aquí hay que reiterar a toda nuestra audiencia nuevamente lo mismo que mencioné ahorita. No confundamos simple, el régimen simple que entró en vigencia que con la ley 1943 del 2018, que básicamente reemplazó el monotributo, pero con unas mejoras enormes, ¿sí? No se puede confundir con lo que anteriormente se denominaba régimen simplificado. Esa terminología, régimen común y régimen simplificado del IVA, desapareció. Ahorita es responsable y no responsable del IVA. Y el simple es el régimen simple de tributación que reemplazó el monotributo. Pare de contar. Simple. Perfecto, así es, Samir. Mejor cómo explicarlo, así es. Bueno, Martín, por aquí nos faltaba un temita, Daniel. Sí, señor. La retención de la fuente por pagos al exterior. Ah, ok, sí, señor. Al comienzo de la charla, aquí sobre un cambio, estaba en el 15% y se eleva al 20%. Anótenlo, 20%. 20%. Cuando yo, una empresa A, contrato un servicio técnico, una asistencia técnica o una consultoría con una persona del exterior. Venga o no venga el gringo, como digo yo en mis charlas, en mis clases, para entenderlo. Venga o no venga el gringo a Colombia, ese ingreso se entiende de fuente nacional para el gringo. Y las rentas de fuente nacional se graban en Colombia. Okay. Entonces, cuando la empresa mande los dólares a Estados Unidos, en el ejemplo que estoy colocando, tiene que retener el 20%. Eso realmente es una mayor carga a la contratación extranjera. Porque sabemos que en la práctica, todos los que están escuchando, en la práctica, el gringo que le dice, a mí me manda mis $10, mis $100 y no me gusta nada. Daniel y Samir, a mí yo no me enredo con impuestos en Colombia, eso se enreda a usted. Yo le presto servicio, usted me manda a mí los $10,000 limpiecitos. ¿Qué termina haciendo para el contratante colombiano? Un mayor costo. Un mayor costo porque tiene que asumir esa retención en la cuenta. Okay. Y por IVA, cuando yo contrato con una persona del exterior un servicio grabado en Colombia, tengo que retener el 100%. Allí es importante hacer claridad para efectos de IVA, en los servicios del exterior, el numeral tercero del 420. Porque por regla general, todos los servicios que contrata una persona. 4. Bueno, Martín Emilio,
Estábamos hablando ahorita sobre el régimen de mega inversiones. Continuemos, por favor, sobre el tema de en qué consiste este régimen. Mega inversiones. Bueno, Samir y oyentes, sí, el tema de mega inversión es un tema nuevo, en el cual, como su nombre lo dice, para las personas naturales o jurídicas que hagan inversiones grandes en Colombia durante los 5 años siguientes, hasta el 31 de diciembre del 2023, tiene un trato especial en materia de impuestos sobre la renta y complementarios, siempre y cuando esa inversión sea aprobada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Qué tienen que hacer estas empresas? Generar al menos 250 empleos directos en Colombia. ¿Cuántos? Y realizar en estos 5 años inversiones iguales o superiores a 30 millones en VTs. Que eso, si lo traemos a VT del año 2018, que está en 34.270, es 1.028.100.000 millones de pesos. Realmente son para empresas grandes y tiene un tratamiento preferencial en materia de renta, que es la tarifa es del 27% por 20 años, hay un contrato de estabilidad tributaria, pero esa empresa que hace esa mega inversión tiene que, adicional a cumplir lo que acabo de mencionar, el número de empleos que son 250 empleos directos, y esa inversión de 30 millones en VTs tiene que pagar una prima del 0.75% de respecto de la inversión que se haga en cada año. Tiene 5 años para la inversión, ¿verdad? Si lo hace en 1 año, o en 2 años, o en 3 años, o en 4 años, o en el último año. Martín, ¿Lo puede hacer? Sí. una pregunta. Pero, ¿rige la tarifa desde el primer momento que se constituye? Rige la tarifa desde el primer momento en que usted hace la inversión y logra la aprobación por parte del Ministerio de Crédito Público. Ok. ¿Sí? Porque pues antes usted puede venir acá y si no hace todos los trámites, pues obviamente esto tendrá que esperarse el reglamentario, pero hay que hacer una serie de condiciones que tiene que cumplir. Como lo hemos dicho a lo largo de esta entrevista, en materia tributaria no hay derechos adquiridos. Y esto es, como siempre lo digo yo en mis charlas, esto es como el amor, donde ambas partes tienen que dar. El Estado da unos beneficios, el conde tiene que cumplirlos para gozar de ese beneficio. Es como en el amor. Una pareja, obviamente, todos tienen que aportar para que la relación fluya, si no hay nada. Claro. No pasa acá. Así Si solo es. da el Estado y el contribuyente no da, o solo da el contribuyente y el Estado no da, pues no pasa nada. Se excluye a aquellas personas que hagan exploraciones de recursos naturales no renovables, entre ellos el petróleo, las minas y los yacimientos. Esas personas no pueden acogerse, por más que hagan la mega inversión, no podrían aplicar a ese estímulo. Entonces, si usted hace la mega inversión en esas condiciones, usted tiene derecho por 20 años a la tarifa del 20% y a firmar un contrato de estabilidad jurídica. ¿Qué es eso? Que en esos 27 años, en esos 20 años, perdón, si el gobierno hace reformas tributarias, se eleva la tarifa otra vez al 35-40%, ese cambio no le aplica a esa persona. Se excluye de la renta presuntiva también, aunque la renta presuntiva muere en el año 2022, 21, hasta el 21 se contabiliza. Las utilidades y participaciones que decrete, que reparta esa empresa que hizo esa mega inversión, no están sujetas al impuesto a los dividendos. Los bienes que se adquieren para formar parte de esa mega inversión, esa persona los podrá depreciar en 2 años si así lo quiere. Y se excluyen esos bienes o la empresa que haga la mega inversión del impuesto al patrimonio. Pero recuerden que el impuesto al patrimonio no le aplica a personas jurídicas, salvo que es una persona jurídica del exterior que tenga un establecimiento permanente en Colombia, pero una persona jurídica colombiana no es sujeta del impuesto al patrimonio. Pero sin embargo se excluye. Hay una cosa que nos llamó la atención de los beneficios, es que el régimen tiene un régimen de dividendos especial. Porque si la sociedad vota unos dividendos y son no grabados, no hay impuesto a los dividendos. Pero si el dividendo, al aplicar el procedimiento que es el artículo 49, para los oyentes, cada que una sociedad va a votar un dividendo, decreta un dividendo, la asamblea, mediante asamblea, lo reparte, para precisar qué parte es grabada y no grabada, tiene que aplicar un procedimiento que está previsto en el artículo 49 del Estatuto Tributario. Ese procedimiento me dice, el dividendo no es grabado o el dividendo grabado. Si el dividendo es grabado,
aplico tabla tarifa del 27%, pero no hay regravamen. Y se retiene el impuesto como retención de la fuente como en las otras empresas. Tengo que hacer la inversión, reitero, hasta el 31 de diciembre del 2023 para gozar de esos estímulos que trae la ley en su artículo 67 y siguientes, que es el contrato de estabilidad y las tarifas especiales en materia del impuesto sobre la renta. Si hablamos de una empresa del sector hotelero, cuando miramos el numeral primero del artículo 67, esa tarifa se mantiene al 9%. Recuerde que en una pregunta anterior en esta charla decíamos eso es nuevo. O sea, se mantuvo el 9%, pero se crearon otras condiciones para el 9%. La norma dice que en servicios hoteleros nuevos, servicios hoteleros, la tarifa es del 9% si se hace una mega inversión. Bueno, es muy claro entre el tema de mega inversiones. Igual aquí hay mucha tela para cortar todavía porque pues siempre hay muchas cositas ahí, pero son las generalidades respecto a mega inversiones, de acuerdo a lo que nos menciona en función de la reforma tributaria, ley de financiamiento, la 1943 del 28 de diciembre de 2018, con Martín Emilio Rey, que estamos en este momento. Martín, ¿existe algún cambio específico sobre reglas de tributación internacional? A ver, Samir y oyentes, digamos que el cambio, si lo miramos desde el punto de vista de dividendos, sí, porque los dividendos que se decreten a personas extranjeras, si el dividendo es no grabado, antes estaba tributando al 5%, hoy tributa al 7.5%. Si el dividendo es grabado, tributa a la tabla de renta general, que en este caso sería el 33 para hablar del año 2019, más un regravamen del 7.5, antes estaba en el 5. Digamos que ahí es un cambio grande que desestimula la inversión por esta necesidad de recaudo tributario que tiene el Estado. Lo que estamos haciendo con la ley 1819 y que la continuamos con la ley 1943 es desestimular la inversión de los extranjeros. Porque si una persona invierte en un país, pues quiere que tenga un retorno a la inversión y es que no le graban los dividendos. Pero en Colombia le estamos grabando con un 33% a un regravamen del 7.5. Estamos hablando nominal de un 41.5. Palabra más, palabra menos. Eso va a estimular a un inversionista extranjero. En materia de dividendos, digamos que ese es el cambio que trajo la reforma tributaria. La reforma. ¿Algún otro cambio? ¿Así en materia de tributación internacional o esos son los más significativos? Eso digamos que es lo más significativo, Samir y colegas. ¿Por qué? Porque la ley tiene que respetar los convenios que tenga suscritos Colombia para evitar la doble tributación. Aquí es importante. Así es. Gracias, Samir, por reiterar en la pregunta. Porque eso me lleva a decirle a los oyentes, señores, por más que el Estado necesite dinero, el Estado tiene que respetar los convenios para evitar la doble imposición. Suscrito por Colombia. Colombia en este momento tiene cerca de 15 convenios, 15, el último fue con Portugal y Francia, suscritos para evitar la doble imposición. Si en ese convenio dice que el dividendo no se grava, o que lo grava Francia, por decir algo, pues no lo puede gravar Colombia. En los convenios, casi siempre, en los convenios que tienen modelo de la OCDE, que es donde los que firma Colombia, ese convenio dice que los dividendos se coloca una tarifa máxima, que no puede exceder el impuesto el 10% del importe del dividendo. Entonces me explico. Le entregamos $1.000 a un extranjero. Una sociedad colombiana distribuye dividendos y le entrega a un accionista chileno $1.000, pesos americanos. Si Colombia graba el dividendo, no le puede grabar más del 10% de esos $1.000. $100 es el impuesto máximo que le podría hacer Colombia. Y cuando le aplicamos la tasa general estaría $330, porque es el 33% por regla general. Pero como el convenio me dice que no puede más allá del 10%, Colombia, si la grabara, solo puede retener $100 y no $330. Entonces aquí es claro que por más necesidad que tenga el Estado de recaudo, los convenios para evitar la doble imposición prevalecen en materia de dividendos y en materia de renta sobre el Estatuto Tributario Nacional. Un convenio que me dice cómo se distribuye el pastel, como lo digo yo en largo popular, los dos Estados miembros. ¿Quién graba? ¿El Estado de la fuente o el Estado de la residencia?
En el ejemplo que estoy Pero colocando... y esto, Martín, que nos estás mencionando es sumamente interesante el tema de tributación internacional, y yo creería que para eso podríamos inclusive estar mirando más adelante un programa para estar hablando sobre el tema de tributación internacional, porque hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, y a muchos de nosotros los contadores, cuando estamos asesorando a un cliente, nos presentan nos enfrentan muchas inquietudes en relación con este tema de los tratados de doble imposición y demás. Bueno, vamos a recordarle a todos nuestros clientes del chat de WhatsApp n.com que estaremos compilando todas las inquietudes que presenten respecto al tema del día. Si quieren una canción, vamos a dar continuidad inmediatamente con nuestra siguiente sección de preguntas en cabeza de Daniel Bautista, de una entrevista que tenemos preparada para nuestro invitado especial el día de hoy, Martín Emilio Rey. Recuerden, por favor, que pueden pautar en La Colmena y llevar su negocio, emprendimiento o empresa a otro nivel con un alcance de más de 1.300 oyentes por programa, segmentado principalmente de empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Recuerda que La Colmena es un programa creado por Hype, el holding interactivo virtual empresarial y actualidad contable colombiana. Síguenos en redes sociales como @lacolmenaradio en Facebook, Instagram y YouTube, y @lacolmenaradio en Twitter. Bueno, Daniel, preguntas que tienes preparadas para nuestro invitado. Bueno, Martín, continuando con esta maravillosa entrevista del día de hoy, vamos a hacer respuestas rápidas, preguntas y respuestas rápidas porque el tiempo en radio es corto. Martín, la notificación electrónica y beneficio de auditoría, efectos de la derogatoria del componente inflacionario del artículo 264 de la ley 223 de 1995, ¿en qué consisten las notificaciones electrónicas? Bueno, la notificación electrónica, como su nombre lo dice, indica en que la Administración de Impuestos le va a notificar al correo que tenga registrado en el RUT cada contribuyente cualquier acto administrativo. Aquí es importante, de una manera rápida, decir que este era un mecanismo opcional hasta el 31 de diciembre del 2018. Hoy ya no es un mecanismo opcional de notificación, ya es un mecanismo preferente de notificación. La DIAN va a notificar cualquier decisión administrativa en la dirección que uno como contribuyente tenga registrado en el RUT. Y aquí el término para responder comenzará a contar a partir del 5º día después de haber recibido el acto administrativo. Y hasta las decisiones que agotan la vía administrativa o vía gubernativa, o sea, la última discusión ante el Estado, ante la DIAN, se puede notificar por notificación electrónica. Y este modelo de notificación también será obligatorio para la unidad de gestión pensional, o sea, la UGPP colombiana. Okay. Entonces, para resumir, va a quedar en desuso la notificación por correo electrónico y la notificación personal en materia tributaria. Ok, o sea, todo es electrónico. Todo es electrónico. Aquí ya muere una figura jurídica que nosotros éramos de los pocos países en el mundo que la teníamos, que es el silencio administrativo positivo, que es una sanción a la inoperancia del Estado. Cuando el Estado actuaba por fuera del término, yo contribuyente ganaba. Realmente con la notificación electrónica, la DIAN me puede notificar hasta las 11 de la noche, 59 minutos, 59 segundos. Hoy se le vencía el año para decidir el recurso. Todavía no puedo cantar victoria hasta ahora, que son las para las 7. Okay. Me notifica antes de las 11, lo hice dentro del término. Porque ya no lo notifica ni personalmente ni por edicto, sino lo va a notificar por correo electrónico. Digamos que es palabra más, palabra menos. Clarísimo. Bueno, sigamos entonces. Perdóname, Martín. Clarísimo para todo el mundo. O sea, pilas con el tema de las notificaciones electrónicas, porque ahora cualquier entidad pública, en este caso la DIAN, tiene hasta las 11:59 segundos para notificarlo. Si no, no habrá silencio administrativo, según lo que dice Rey. Listo. ¿En qué consiste el beneficio de auditoría en las declaraciones tributarias y aplica a las declaraciones de IVA? El beneficio de auditoría es un tema que viene de vieja data, que se aplicó en Colombia por muchos años, que implica pagar mayor valor de impuesto y reducir el término de revisión. En esta ley 1819, esto estuvo vigente hasta el 2012. En la última declaración que posaba beneficio de auditoría en Colombia fue la del 2012. Después del 2012, 2013, 2014, 2015 no hubo beneficio de auditoría y se revisa el beneficio de auditoría ahora con la ley 18, con la ley 1943. ¿Y qué consiste? En que yo cojo el impuesto neto de renta y se lo aumento en un 30%, el término de revisión que tiene la DIAN son 6 meses. Ya. Si lo aumento en un 20%, el término de revisión son 12 meses.
Entonces me quedan firmes los 12 meses. Y la norma, por fortuna, el legislador entendió que había que precisar que esas normas especiales no le aplican a las declaraciones de IVA y retenciones en la fuente cuando la declaración goza de renta, goza de beneficio de auditoría. O sea que para el año 2019 y 2020 se implementa nuevamente el sistema de beneficio de auditoría y el contribuyente determina si paga un mayor valor de impuestos y reduce el término de revisión. Porque el término de revisión, valga recordar para todos los oyentes, está en este momento en 3 años, pudiendo llegar a 40 meses, si se dan las condiciones que establece el artículo 706 del Estatuto Tributario Nacional. Entonces yo achico a 6 meses o a 12, pero pago un mayor peaje que sería un mayor valor de impuesto neto de renta. Ok, bueno, muy claro en ese tema en parte del tema del beneficio de auditoría. Listo, Martín. ¿Qué incidencia jurídica y económica tiene la derogatoria del componente inflacionario? El componente inflacionario era aquella parte de los rendimientos que recibe una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Rendimientos de entidad vigilada para la superfinanciera, por la supersolidaria o bonos convertibles en acciones que no pagaban impuestos y estaba dado por la relación entre la tasa de inflación sobre la tasa de captación del mercado. Entre más cerca a la unidad fuera denominador y numerador, mayor era el porcentaje. Hace 2 años, las personas naturales no pagaron impuestos de renta por rendimiento financiero, porque el componente inflacionario era el 100%. Hoy se elimina el componente inflacionario. Todos los del artículo 38, 39 y 40 del Estatuto Tributario se deroga de manera expresa. No se retoman en la ley 1943. ¿Y qué quiere decir? Que una persona natural, rentista de capital, todos sus rendimientos financieros serán grabados con la tasa que corresponda. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa del artículo 241, valga decir, del Estatuto Tributario, porque la tarifa en numeral 2 del 242 para rentas de capital fue derogada de manera expresa. Solo quedamos con una tabla para personas naturales que es la del 241. Entonces termina el efecto jurídico y económico, colegas y oyentes de la Colmena Radio, es que para el año 2019 las personas rentistas de capital pagan un mayor valor de impuesto de renta a consecuencia de que ya no tienen ese componente de ingreso no grabado que teníamos hasta el año 2018. Ok. Listo. Bueno, siguiendo. ¿Qué incidencia tiene la eliminación del artículo 264 de la ley 223 de 1995? Es un tema muy apasionante, Daniel, Samir, Alejandro y demás oyentes. Hay muchas versiones encontradas. ¿Qué decía este artículo primero para colocar en contexto a los oyentes? A los nuevos que apenas entran y están incursionando en materia tributaria. Habrá mucha gente que ya lo conoce. ¿Qué decía? Este artículo nace con la ley 223 de 1995, que nace el 20 de enero, el 20 de diciembre de 1995. Este artículo dice que cuando el contribuyente actuaba con fundamento en un concepto que estuviera vigente, el Estado no podría controvertir la actuación. Este artículo 264 se elimina de manera expresa y se crea en el artículo 113 de esta ley algo muy novedoso y muy llamativo, que dice, listo, los contribuyentes no pueden defenderse con conceptos emitidos por la DIAN. Solo se defienden en vía gubernativa y en vía judicial con la ley tributaria. Con la ley tributaria. Ni en la vía jurisdiccional. Pero los conceptos sí son obligatorios para los empleados de la DIAN. Entonces vamos a la práctica y decimos nosotros, el efecto jurídico en la práctica no es mucho. ¿Cuál es el efecto jurídico, Daniel y Samir? Señor. Cuando había un concepto que me favorecía a mí y yo lo aplicaba. Porque la DIAN nunca te va a sacar un concepto que te favorezca para decirle, vea, Samir, vos tenés derecho a aplicar este concepto que lo favorece. Eso jamás se ha visto. Nunca. Yo llevo 20 años trabajando en impuestos y solo he visto 2 cosas, dos actos administrativos, 2 situaciones donde el Estado le incluyó costos al contribuyente que no había llevado. Entonces lo que dice uno de los colegas aquí de la oficina, ve Martín, el efecto es inocuo, porque usted nunca se va a defender con un concepto que lo desfavorece.
La DIAN, en el fondo, usted lo mismo, usted se va a defender es con la ley, porque la DIAN iba a exponer a usted un concepto que lo desfavorecía a usted. ¿Usted con qué le va a controvertir? Con la ley. Entonces, el efecto, dicen los colegas de aquí en la oficina, es inocuo. En el fondo es inocuo. ¿Cuándo vemos nosotros que va a haber un problema grave? El problema va a ser, ¿cómo le digo yo al funcionario de la DIAN? Aplíqueme ese concepto, señor Samir, funcionario de fiscalización o de liquidación de la DIAN, que ese concepto para usted es obligatorio. Usted que el concepto me favorece. Primera observación. Segunda observación en la práctica. Yo actué en el año 2016 en mi declaración de renta que presenté en el 2017. Actué con fundamento en un concepto que me favorecía. Y ahorita que Samir, funcionario de liquidación, me va a fiscalizar en el 2020. Y ya está esta norma que es de procedimiento. Samir me podrá controvertir esa posición que yo hice. Ese es un vacío jurídico grandísimo, colegas, que tenemos en este momento con esa norma. Porque no se sabe si Samir me va a aplicar el 274, el principio de ultraactividad de la ley, que es el verdadero principio de legalidad, o se tendrá que apartar y aplicar la norma nueva de procedimiento de la ley 1943. Digamos que allí es el efecto. Cuando yo actué con fundamento en un concepto favorable al contribuyente, que había muchos. Hay colegas que dicen, no, esta norma, para dejar el procedimiento, solo tiene que aplicar para hechos económicos del 2019. Pero se rompería con el principio de hermenéutica jurídica, porque por regla general, Samir y Daniel y demás colegas de oyentes, las normas de procedimiento aplican de manera inmediata. Okay. Pero en el fondo, digamos que se va a presentar una discusión allí grande, y hay un tema que llevo en la práctica, colegas, es cómo va a actuar el juez de la República. Porque tenemos claro que los jueces son muy fiscalistas, con todo el respeto, pero sabemos los que trabajamos en impuestos, sabemos que ha hecho carrera de que como el que sabe de impuestos en Colombia la DIAN. Entonces la DIAN, ¿el juez va a aplicar el concepto o no lo va a aplicar? Porque el concepto yo no me puedo defender con los conceptos. La DIAN me va a atacar con un concepto, pero yo me defiendo con la ley. Si el concepto es desfavorable, señor juez, aplíqueme la ley. Pero ¿qué pasa si el concepto es favorable para mí? El juez podrá aplicar el concepto y apartarse de la ley. Digamos que hay un concepto que dice que el descuento tributario el descuento tributario por ICA aplica para la declaración de renta del 2018 que presentó en el 2019. Listo. Lo que vimos ahora rato. Bueno, Martín, creo que es muy claro todo lo que nos has comentado respecto al tema. Pero aquí viene otra que es, ¿qué efectos tiene la eliminación del numeral 3 del artículo 73 del Estatuto Tributario, que está muy de la mano con el anterior? Sí, es el artículo, Daniel, es el artículo 730. El 730 dice que las causales de nulidad, dice, notificar un acto administrativo de manera extemporánea genera la nulidad. Resulta que el legislador, no sé en qué estaría pensando, con todo el respeto, lo eliminó. Yo soy los que creo, colegas, que esa eliminación, pues, no se debió haber hecho, pero ya se hizo. Tenemos que hablar sobre lo que ya está, no sobre lo que no se hizo. Entonces yo creo que a pesar de que en principio podría pensarse que la DIAN puede actuar en el tiempo que quiera, la verdad es que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el derecho tributario es el principal hijo o uno de los principales hijos del derecho administrativo. Y el derecho administrativo se paga, la ley 1437 del 2011, de manera categórica dice que el Estado tiene que actuar y el contribuyente entre unos términos. Y que si lo hace por fuera, la causal es nulo el acto administrativo. Entonces yo creo que a pesar de la eliminación que no fue acertada, es un desacierto del legislador eliminar el numeral tercero. No le abre a la DIAN la posibilidad, ni a los entes territoriales, porque valga aclarar que todo el libro de procedimiento, el libro quinto, es obligatorio que lo apliquen los entes territoriales, llame distritos, municipios o departamentos. No le abre la posibilidad de que estos entes gubernamentales notifiquen sus actuaciones por fuera del término. Porque el Código Contencioso y Administrativo, que es el famoso CEPACA, que es el papá del derecho administrativo, el papá le dice, vean, viejo, hay unos términos para actuar.
Okay. Si usted Estado lo hace por fuera, la actuación es nula de pleno derecho. Entonces me parece que el Estado no podrá modificar un requerimiento especial más allá de los 40 meses, si es que se dan las condiciones para los 40 meses. Okay. Como hemos hablado, no lo puede hacer a los 6, 7 años, como se desprendería de la derogatoria expresa del numeral tercero, porque allí tendríamos que caer a las normas de la ley 1437, colegas, del año 2011, que es el Código Contencioso y Administrativo. Listo. Yo creo que es claro todo lo que nos ha comentado el día de hoy Martín. Vamos a una pausa musical y regresamos ya para terminar nuestro programa. No, Daniel, no es necesario porque pues ya son las 7:04 de la noche, pues ya no nos da tiempo de una nueva pausa música, se nos extiende mucho. Vamos a entrar de forma directa a nuestra sección final del programa, ya para culminar con esa entrevista con Martín Rey el día de hoy, ya acercándonos pues a nuestros últimos minutos de programa. Ya aquí finalizando nuestra entrevista, ya reiterando lo que dijo Daniel, es muy claro para toda nuestra audiencia. Vamos con las últimas 2 preguntas de nuestra entrevista el día de hoy. Coméntanos en términos muy generales cuáles son los beneficios del simple para las personas naturales y jurídicas. A ver, Samir, realmente el simple no es un impuesto tan simple. El simple lo que busca es disminuir las cargas formales y unificar el impuesto de renta, el impuesto al consumo y el impuesto consolidado de industria y comercio. Pero cuando uno se pone a estudiar a fondo lo que es el régimen del simple, encuentra muchos vacíos y muchas dudas que quedan al respecto de cómo se va a aplicar y cómo se va a entender el impuesto simple. Aplica para los pequeños, también son los profesionales y hay una variabilidad en cuanto a tarifas y bases gravables. No podemos decir, colegas, que el simple es mejor que el ordinario. Cada caso habrá que mirarlo de manera particular. Esto no hay una receta. Es lo que nosotros allá, aquí con números, con ejercicios prácticos numéricos de la vida real, hemos llegado a concluir que no siempre el simple es mejor que el régimen ordinario. Habrá que mirar cada caso en particular. Si bien con el simple usted deja de presentar declaraciones del régimen ordinario, pues hay que mirar las bases gravables y las tarifas para ello. Okay. Y se consolida lo que paga por pensión, el empleador, lo que paga por pensiones se consolida en el régimen simple de tributación. Entonces, cosas como que es un impuesto opcional. La norma dice que es opcional, pero más adelante la misma norma dice que la DIAN lo podrá hacer de oficio. Entonces decimos acá estudiando, ¿cómo si es opcional la DIAN me va a vincular de oficio? Entonces me está obligando a que yo pertenezca al simple cuando realmente no pertenezco al simple. El simple tiene que facturar de manera electrónica. Un segundito, Martín, una pequeña acotación sobre ese tema. Claro, por ahí también leyendo el tema del simple, pues mencionaba que lo hacía de oficio, pero ante unas condiciones muy particulares, y una de ellas es cuando se ha detectado que una empresa, ¿sí?, ha omitido la presentación de declaraciones tributarias. Entonces ahí es cuando de oficio la DIAN podrá hacerlo, ¿no? Sí, claro, Daniel y Samir. Eso es lo que se destila de la norma, ¿sí? Y quedan varios vacíos, pues que obviamente pues no tenemos el tiempo para así es, pero que en la práctica se van a presentar. Se van a presentar, por ejemplo, ¿quién se puede acoger al simple? Quien tenga ingresos entre 1.400 y 80.000 VTs se podrá acoger al simple. Un vacío grande, vuelvo y reitero, que queda, que la verdad pues yo no quisiera tomar posición todavía, estoy esperando para hacerlo ahorita en el seminario el próximo viernes, valga la cuña. Respeto de ustedes. Si una persona, un médico se puede acoger al simple. Quizás las dos posibilidades que le dicen que otros dicen no, porque usted simple automáticamente vuelve responsable de IVA. Y usted no puede convertir en responsable de IVA a una persona que no ejerce una actividad gravada con IVA. ¿Sí? Entonces digamos que hay que hacer vacíos, usted se exime de retenciones en la fuente, no le practican retención en la fuente si usted es simple y no hace autorretenciones. Y tiene derecho a un descuento tributario si usted hace pagos por los canales electrónicos,
por el datáfono, presenta una declaración anual de IVA, pero tiene que adoptar la factura electrónica. Es una persona natural, un profesional independiente, un revisor fiscal que le da para cogerse al simple, automáticamente queda obligado a facturar electrónicamente. Pues sabemos que la factura electrónica entre 2 o 3 años a todo el mundo nos cobija, pero se adelantaría, por acogerse al simple, se adelanta esa premisa, esa obligación que se tiene que hacer a más tardar el 31 de julio, o hasta el 31 de julio, pues la DIAN dirá quién tiene que adoptarse y en qué plazo tiene que adoptar a la tarifa, a la factura electrónica. Martín, ahí voy a concatenar con una pregunta del público que hizo una pregunta, Diana Delgadillo: ¿qué pasa con las tirillas, todas las facturas POS que entregan en los supermercados, en las grandes superficies, algunas empresas pequeñas? ¿Tienen validez para descontar o no tienen validez para descontar? Daniel, qué pregunta tan interesante, hermano. Mire que cuando uno va y mira el artículo 508, el artículo 16, perdón, o sea, más preciso, de la ley, dice en parágrafo cuarto que los POS nos otorgan derecho a impuestos descontables, ¿sí? Y que no obstante el cliente podrá solicitar que les pidan la factura electrónica, por papel. Listo, perfecto. El parágrafo transitorio me dice que hasta tanto no se reglamente el artículo, el presente artículo, sigue rigiendo las disposiciones que estaban antes de la ley 1943. Entonces da a entender que los POS aún siguen vigentes, aunque estemos en vigencia de la ley 1943. ¿Por qué? Porque la DIAN todavía no ha reglamentado el tema de la factura electrónica que trajo los cambios que se introdujo con la ley 1943 al artículo 616 del Estatuto Tributario. Y más adelante dice, en el parágrafo transitorio 3 de ese artículo 16 que estoy hablando, que desde el 1 de enero del 2019 hasta el 30 de junio, quienes estén obligados a pedir factura electrónica y no lo hagan, no serán sancionados. Pero viene la resolución 002, que todos conocemos, del 3 de enero del 2019. Esa resolución, en su parte considerativa, la parte de los considerandos, transcriben en su totalidad el artículo al que estoy haciendo alusión. Y nos deja temblando a todos cuando en el artículo segundo dice que los fondos sirven para costos o deducciones. Entonces, un acto administrativo de menor jerarquía está cambiando la norma. Nosotros somos de los que creemos en esta oficina, hasta hoy, que estoy aquí en esta charla con ustedes, que los POS aún siguen teniendo vigencia independientemente de la resolución 002 del 3 de enero del 2019. Porque parece que ese artículo segundo del 319 de la resolución 003 se refiere a los que habían pedido factura electrónica de manera voluntaria, porque recuerde que la voluntariedad en la factura electrónica desaparece y estuvo vigente hasta el 18 de enero de este año. Ya no se puede hacer y hay que esperar que la DIAN reglamente el tema. Entonces, una salida ya para terminar, para darle una vuelta al tema, una salida salomónica. Yo le diría a todos los contribuyentes, a los colegas y amigos, en aquellos locales, establecimientos de comercio que pidan factura, usted pida, aunque tenga la colilla, Daniel y Samir, pidan la factura en papel para salvaguardar el costo o la deducción. Y hay establecimientos que nos piden factura, como tienen documentos POS, pero no tienen factura por papel. Un negocio pequeño, no estoy hablando de un almacén de cadena, estoy hablando de una tienda, sí, o un comercial pequeño, que piden factura POS con todos los requisitos. A mí me parece que eso es viable hasta tanto con el parágrafo transitorio y el parágrafo 3 el gobierno diga quiénes son los que tienen que pedir factura electrónica. Porque cuando miramos el parágrafo transitorio de este artículo, dice los requisitos, condiciones y procedimientos establecidos en el presente artículo. ¿En cuál artículo? En el artículo 16 de la ley 1943.
serán reglamentados por el gobierno nacional. Hasta hoy no conozco el reglamentario. Entre tanto, aplicarán las disposiciones que regulen la materia antes de la entrada en vigencia de esta ley. ¿Cuál materia? La ley 1819 y normas anteriores, y normas concordantes. Y dicen que a partir del 1 de enero del 2020 se requerirá factura electrónica para la procedencia de impuestos descontables, costos o gastos en los porcentajes que se indican, en un 30, en un 20 o en un 10. Entonces parece ser que todos los cambios, como que quedan ahí en stand-by, el gobierno tiene que reglamentar, pero viene la bendita resolución 00, la que les digo, la 02 del 3 de enero, que como que da a entender que el POS no sirviera para soportar costos o gastos. Pero yo lo que no entiendo es que el POS no sirve, pero es para quien haya pedido la factura electrónica opcional, voluntaria. Ok. Martín, muchas gracias de verdad, y pues La Colmena es tu casa. Muchas gracias a usted, Samir, a Daniel por la invitación, a Alejandro, a todos los oyentes, Dios y la Virgen los bendiga, y gracias, para mí un honor, una satisfacción que Daniel me haya dado la oportunidad de compartir con ustedes y con los oyentes estos temas de tanto auge como es la ley 1943 del 2018. Dios los bendiga, gracias, y estaré atento. Cualquier otra invitación con el mayor cariño del mundo la estaré atendiendo. Un abrazo, Samir, Daniel, Alejandro y todos los oyentes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y hoy regreso a sus casas. Y les recuerdo que La Colmena lleva tu negocio, emprendimiento, empresa a otro nivel. Con un alcance de más de 1.300 oyentes por programa, segmentado principalmente en empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes, contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Recuerda que La Colmena es un programa creado por HAI, Holding Interactivo Virtual y Empresarial, y Actualidad Contable Colombiana. Síguenos en redes sociales como @lacolmenaradio en Facebook, Instagram y YouTube, y @lacolmena_radio en Twitter. Así que no se pierdan nuestro próximo programa, jueves 24 de enero de 5 a 7 p.m. en La Colmena, WhatsAppr.com. con el tema cómo crear marca propia con Felipe Carvajal,